Control Interactive University. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de nuestro podcast Toma el Control Audiovisual. Recuerden, información de primera mano en voz de los principales actores de la industria audiovisual y de integración tecnológica, lo cual ha sido muy interesante porque en las diferentes especialidades es como muy valioso tener los detalles particulares tomados en cuenta por su preparación o por su experiencia. Y en este caso, es muy agradable contar con la presencia del ingeniero José Luis Maya, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, José Luis, por al contrario, gracias por invitarme. Qué gusto vernos desde el mismo lado de la trinchera. Sí, ahora sí estamos del mismo lado de la mesa. Muchas veces nos vimos y siempre con ese gusto y esa cordialidad. Pero bueno, pues cada quien defendía lo suyo, ¿no? Correcto. Muy bien, quiero presentarles quién es el ingeniero José Luis Maya. Él es nacido en la Ciudad de México, es ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en acústica, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Con 30 años de experiencia, ha trabajado en muchas áreas de la industria audiovisual y de integración tecnológica, iniciando en instalaciones de estudios de grabación, posteriormente en sonorizaciones en vivo, también como ingeniero de soporte y de servicio, así como ingeniero de sistemas. José Luis se ha desempeñado en áreas de ventas y marketing. Del 97 al 2010, trabajó como gerente de ventas del área profesional en Hermes Music. Del 2011 al 2014, como Product Marketing Manager para Latinoamérica en Robert Bosch. Y de finales del 2014 a la fecha, como gerente de ventas para Enterprise y Tour para México, Centroamérica y Caribe en Harman Profesional. José Luis también tiene estudios musicales en el IMBA. Platícanos un poquito de estos estudios musicales en el IMBA. Uy, esto ya tiene bastantes años. Tenía yo entre 12... Antes de tu educación de ingeniería. Sí, tenía yo entre 11 y 14 años. Okay. 11 y 14 años, estudié en una escuela de iniciación artística de IMBA. Estudié flauta transversa y percusiones. Ya después tuve un grupito de rock, tocando la batería, me solté el pelo. Grabamos algún disco, fue el primer contacto con el medio, con las consolas. Okay. Tocamos en el Auditorio Nacional en algún momento. Wow. Y bueno, ahí pues no pude seguir como artista, pero un poquito del otro lado. Mire, esto no lo sabía, qué maravilla y qué gusto, ¿eh? Definitivamente una gran parte de las personas que se encuentran en esta industria tienen esa cercanía, o son melómanos o son músicos, tocan algún instrumento, algunos de tantos cantan y demás, y algunos como José Luis, que veo que lo hiciste a buen nivel. Pues no mucho, pero sí fueron 3, 4 años de estudio. A esa edad se adquiere, que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Y nos dedicamos a otras cosas. Pero el talento estoy seguro que existe. Por ahí hay algo, hay que buscarlo un poco. Muy bien. Y otro dato interesante es que José Luis también es técnico en construcción. Eso es otro camino de la vida. Que yo de hecho quería ser arquitecto, ingeniero civil. Okay. No pensaba ser ingeniero en comunicaciones y electrónica. Okay. Pero estudié también en el Politécnico, la vocacional Wilfrido Macié. Ahí salí como un técnico de construcción. Pero acercándome un poquito con una obra de teatro que se llamaba Cumán en esa época, Tatiana, y ese medio me llamó la atención. Y aquí estoy en el mundo de la industria musical, del audio, del sonido, y pues tomando la música también como parte de, y la construcción que viene a ser parte de un punto clave de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De los recintos acústicos. Claro, y es que eso es indispensable. Muchas veces yo he visto compañeros de todos los colores, tamaños y sabores, nuevas generaciones o algunos ya consagrados, que poco o nada han tenido que ver en áreas donde hoy por hoy se desempeñan. Me parece que la precisión musical es indispensable para poder después hacer sonido, hacer que esa parte artística que va en medio de una mezcla, de un alineamiento de sistemas y demás, tenga esa congruencia entre lo que es la técnica y lo que es el resultado acústico agradable, ¿no? Y la otra parte de la técnica de construcción es uno de los principales problemas que sufrimos en muchos más casos de los que se imaginan. Vamos a entrar de lleno al tema, ¿qué les parece?
Y es un tema muy interesante el que nos presenta José Luis, porque en términos generales debería ser indispensable que todos domináramos esto. Cualquier persona que se dedica o que está dentro de la industria audiovisual, ya sea por los eventos en vivo, o ya sea en la integración en edificios, universidades, en restaurantes, etcétera, tendría que tener este criterio como una premisa. Nuestro tema de hoy es la inteligibilidad del habla, el índice de transmisión del habla. ¿Qué les parece? José Luis, por favor. Gracias. Un gusto otra vez, Estuardo. Bueno, pues sí, más que nada es una invitación a que nos acerquemos a este tema, ¿no? Como sabemos y como bien dijiste, el sonido es un arte, es una ciencia, es técnico, es medidas objetivas y medidas subjetivas, ¿ok? La inteligibilidad, ¿qué es? La inteligibilidad de entrada es una palabra difícil que dice inteliqué. Bueno, Cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Inteligibilidad es una medida de qué tan entendible es el habla en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, mencionabas bien tú un restaurante. Muchas veces estamos en el restaurante y a la hora de las 2, 3, 4 de la tarde o una cantinita, pues cada vez va siendo más difícil entender lo que dices, ¿no? Escucharte y ya, ¿qué dijiste? Perdón, ahora con la sana distancia, pues no podemos hacerlo mucho, pero esas son las condiciones que hay en ese momento, ¿no? Eso es lo primero. Les voy a poner un slide que podemos ver, donde está el texto que dice, "Can you read this?" En primera, para que lo entiendan, tienen que saber inglés, o tiene que ser alguien que sepa inglés. Si estuviera en español o en chino, para que fuera inteligible, tienen que dominar ese idioma, ¿ok? De entrada. Está, como ven, apareciendo y desapareciendo esa frase, como es el habla, ¿ok? Y pueden ver también que tiene cierta basura, digamos, en la parte de abajo, cierto ruido, y además lo pueden ver de manera gris, una sección que desobra, como una colita a esta estructura, "Can you read this?" ¿Cómo lo podemos interpretar? Esto es básicamente para que lo vean de una manera visual lo que es auditivo. Algunos es mejor, son más visuales que auditivos. Espero que muchos de los que estamos en el sonido seamos más auditivos que visuales. Si no, por ahí pasan cosas. Pero podemos ver, ¿cómo podemos indicar esto? Pueden ver en la gráfica que la parte de arriba, que se ve "Can you read this?" con cierto tono naranja, puede indicar una distorsión del sonido, ¿ok? La parte de abajo, que es cierta basura, es el ruido de fondo, que pueden ser, como mencionabas, Estuardo, la gente que habla en el lugar, o los platos, la vajilla, el ruido del aire acondicionado, diferentes ruidos de fondo que tenemos, ¿no? Y después la colita que queda, que se sobra, o que se repite, o que queda sostenido, es la reverberación. Okay. Entonces, con esta gráfica podemos más o menos entender que esta frase "Can you read this?" no está 100% inteligible porque tiene todos estos segmentos, estas características. Si lo vemos ahora, "Can you read this?", sin ninguna otra basura o ninguna otra contaminación, podemos decir que es 100% inteligible, que lo entendemos, por ejemplo, que lo entendemos. Y otra vez, si todos leyéramos inglés y ciertas condiciones, ¿no? Oye, y por ejemplo, Sí. esta frase, así como la presentas en este momento, en esta gráfica, podría decirse que equivale a tener un ambiente controlado tipo, vamos a pensar una cámara anecoica, donde yo te digo, "Hola José Luis, bienvenido", y tú vas a entender con precisión quirúrgica, "Hola José Luis, bienvenido". ¿Es por ahí? Por ahí va, Ajá. pero depende incluso desde la persona o desde el objeto que genere el sonido, Okay. que puede ser la persona. Okay. Si yo no hablo bien, tú no hablas bien, o alguien habla el inglés medio masticado, aunque estén en condiciones perfectas, anecoicas, o una bocina perfecta, Okay. no se va a entender. Okay. Si también el oído del que escucha le falla algo, pues también va a ser Okay. difícil, ¿no? O sea, todo el mundo contribuye aquí, De acuerdo. tanto el que genera, el que recibe y el medio de transmisión. De ¿Ok? acuerdo. Entiendo. Entonces, Muy claro. son muchas. Pensé que era así, simplemente como que limpiar y dejar listo. Porque tu frase la limpiaste y ya puedo leer. Pero en la inteligibilidad no necesariamente es así, por lo que acabas de explicar. Así depende de muchas cosas y vamos a verlo.
¿ok? Excelente. Y como ingenieros de sonido, gente que trabajamos en esto, tenemos que cuidar tanto los aspectos técnicos como ciertos aspectos más humanos. Que pues, el habla viene de un humano, el que escucha viene de un humano. Entonces tenemos que asegurarlos o enseñarles a contribuir a que podamos llegar a la mejor inteligibilidad. Bien. ¿Ok? Si vemos otra vez la gráfica, aquí abajo comparamos Can You Read This con la parte Can You Read This con basura y les preguntamos a 100 personas, oye, ¿qué tan inteligible es esto? Dime en porcentaje cuánto es. Tal vez si le preguntamos a 100 personas obtendríamos 100 valores diferentes o un porcentaje, diría 80%, 70%, que es subjetivo, ¿no? Correcto. Cuando te gusta esta melodía, no, está bien fea. No, a mí sí me gusta. Ponle más grave, ponle más agudo. Es subjetivo completamente, ¿ok? Y no podemos vivir todo en el sonido ni en ninguna cosa sin mediciones, ¿no? Ok. Porque al fin dependería del gusto de cada quien. Entonces debemos de tener ciertas normas, ciertos valores cuantitativos que nos permitan definir qué tan inteligible es o no, para poderlo tener como objetivo. De acuerdo. ¿Ok? Para eso vamos a ver lo que es el STI, como dijimos en inglés, STI, o índice de transmisión del habla, que en inglés es Speech Transmission Index. Ok. ¿Okay? Espero que se me entienda un Muy poquito. claro, muy claro. ¿Okay? Hablando también, yo tuve ciertos problemas de niños, de labio leporino y todo eso, y tuve que aprender a hablar. Ok, eso Tuve es que tener bien esto. Si no hubiera tenido eso, no me entenderían. Si no hubiera tenido clases de foniatría y hubiera ido usando ciertos aparatos y todo eso, yo mismo como una persona no se me entendería. A lo mejor no tengo perfecta la voz, pero es suficientemente entendible. Con la preparación, Con la preparación y educación. Con la atención oportuna. Sí, y que mucha gente igual que necesita hablar, pues no sabe hablar aunque no tenga ningún problema, ¿no? Pero de ahí es lo que te quiero decir, que depende desde el humano. Exacto. Y el tema específico de que si alguien no tiene esa claridad al hablar es otro problema. Es otro problema que aunque tenga el sonido perfecto, correcto, el sistema de sonido perfecto, pues no va a ser 100% inteligible, ¿no? Entonces Ok. todo está en juego, la parte humana y la parte técnica. Qué Y bien. bueno, todo eso también tal vez por eso me gusta el sonido, ¿no? Sí, claro. Todo se le junta, nada es casualidad. Todo bien. Entonces aquí podemos tener dos personas hablando como tú y como yo, que estamos en una sala más o menos controlada, con un poquito de ruido de fondo de los ventiladores. Pero bueno, nos entendemos, hablamos el mismo lenguaje. Yo hablo suficientemente claro para que me entiendas y tú también, y hablamos español. Entonces podemos tener un valor de inteligibilidad, ¿no? Ok. X, que Ok. depende de todo lo que dijimos. Ok. Ya cuando atacando lo que estamos viendo de qué podemos hacer como ingenieros de sonido, ya pensemos, como podemos ver en la gráfica, que alguien habla, hay alguien que genera el sonido a través de un micrófono, pasa a través de un proceso, amplificación, bocinas, se transmite a través de un medio, que es el aire en un recinto, que depende de ciertas condiciones, va a llegar con ciertas características a la audiencia. Condiciones te refieres a las condiciones A acústicas. las condiciones acústicas del recinto, ¿no? Ok. Y que en realidad son las condiciones de toda la cadena eléctrica, pero bueno, luego la parte acústica, ¿no? Que es lo que más influye en el STI, ¿no? Ok. Desde el micrófono hasta el sonido que llega a la audiencia, Ajá. ahí es donde nosotros como profesionales de sistemas de sonido, sistemas electroacústicos, podemos trabajar. Ahí tenemos la injerencia. Para Y tenemos tanto el ambiente acústico como el sistema de Exactamente. refuerzo. Sí, a veces el ambiente acústico no lo podemos controlar nosotros, a Ok. veces sí, depende del conocimiento, depende del momento que llegues al proyecto, ¿no? Ok. Depende de lo que se trate. Sí, estoy de acuerdo. Puedes contribuir, depende de cuánto cuesta, ¿no? También, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos contribuir a mejorar Venga, el STI. eso me gusta. Ok, ¿no? Entonces, como dijimos, el STI es una medida objetiva de qué tan entendible es el habla. ¿Ok? Puede ser medida, como dijimos, se mide desde el micrófono hasta el ambiente acústico. La escala es de 0 a 1. Ujú. ¿Ok? 0 es no entiendo, 1 0 es no se entiende nada, 1 se entiende todo perfecto. Ok. ¿Ok? Y esto está en estándares. En el estándar IS
60 268-16. Esta es una invitación para que lo busquen Claro. y puedan entender un poquito más. Aquí es una invitación a tener en cuenta este tema, ¿no? Sí, exacto. Es un factor que muchas veces no lo consideramos, pues. Aquí estamos entendiendo la estructura y ahí la documentación adecuada, como los estándares que platicas. Exactamente, de 0 a 1. 0 no se entiende nada, 1 se entiende perfecto, ¿no? Ok. ¿Ok? Entonces, estos valores toman en cuenta todos los efectos, como la reverberación o el ruido de fondo. Ok. Todo es, o sea, cuando mides el STI en un restaurante con gente que habla, se tiene que considerar la gente que habla o el ruido ambiental. No vale medirlo sin gente. Puedes medirlo sin gente, pero lo tienes que considerar con gente o con todos los efectos, ¿no? Porque el STI toma en cuenta todos esos factores. Y vamos a ver qué factores afectan la inteligibilidad. Ok. ¿Ok? No sé si tengas algún otro comentario. No, de momento lo voy entendiendo Ok. bien. Sí, tengo una pausita. El ejemplo del restaurante es un ejemplo clásico porque todos lo hemos sufrido, ¿no? Nos hartamos cuando el ruido es de más y mejor ya tráeme la cuenta y bye. Y otros lugares puede ser a lo mejor una sala de juntas, a lo mejor puede ser una sala de consejo, a lo mejor puede ser un salón de clases, a lo mejor, no sé, muchos ambientes. Sí, muchos ambientes. En general son los mismos criterios en todos. No, Con gente, sin gente, lo acústico. son el diferentes, sistema de son refuerzo. diferentes criterios, depende de la aplicación y Ok. tomando en cuenta qué tan difícil es el ambiente acústico. Ok. Como dicen, no se pueden pedir peras al olmo. En un lugar con mucha reverberación no puedes pedir tener un STI muy elevado. Ok. Hay requerimientos mínimos para que sea entendible, Ok. porque no puedes cambiar todo lo que esté mal hecho, ¿no? O todo Eso significa, a lo mejor lo vas a decir más adelante, pero si acústicamente no está bien diseñado, electrónicamente va a ser muy difícil va a ser corregir. mucho más difícil, exactamente, ¿no? De hecho, Hay una moraleja en hay normas, esta frase. hay normas, hay sugerencias para tener, por ejemplo, tiempos de reverberación definidos para cada aplicación, que muchas veces no lo siguen. Ok. Entonces no es que esté mal, sino que no se siguen. Entonces es como si dijeras, acabo teniendo una iglesia que no tiene reverberación, no sería una iglesia, ¿no? Sí, exacto. Eso es como lo más lógico, Muy interesante, ¿no? muy cierto. Okay. Pero hay lineamientos para cada recinto que van a hacer que todo tenga sentido. De acuerdo. Pero el problema es que no se sigue pues desde la construcción, básicamente, ¿no? Ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema, ¿no? Vamos a ver aquí el ejemplo de la inteligibilidad. Si vemos la gráfica, podemos ver las formas de onda del habla, que podemos ver definidas perfectamente las palabras o las sílabas. Ahí en la primera gráfica tenemos un tiempo de reverberación 0, que no hay reverberación. En la siguiente gráfica, con un tiempo de reverberación de 2 segundos, podemos ver que ya no están tan definidas las palabras o las sílabas. Como que se empieza a como ensuciar. que se empieza a ensuciar. Okay. Y ya, por ejemplo, con 4 segundos, vemos que ya está todo sucio, ya no tenemos bien definida la palabra, que esto lo estamos viendo visualmente, acústicamente es que ya no empezamos a entender. Ya no es tan claro, ¿no? Que dijiste Pepe o Pete o cosas así, ¿no? O Q, exactamente. O a lo mejor te dijeron que dijiste que te dijo tu novia que sí y era que no, y bueno, empiezan los problemas, ¿no? El STI se mide, no vamos a entrar a detalles, con la medición de una función de transferencia de modulación. Okay. No vamos a ver los detalles, son aparatos que ya tienen implementados este sistema, este método de cálculo, pero básicamente se tienen 7 bandas de octavas, desde 125 Hz hasta 8000, según 125, 250, 500, 1000, se tienen esas 7 bandas y se consideran 14 frecuencias de modulación. Son 14 frecuencias que van a modular cierto ruido, como tenemos ruido rosa, ruido blanco, es cierta señal que se usa para medir, y con esto obtenemos la medición de STI. Okay. Hay otro STI que se llama STIPA, que es STI PA, que es para sistemas de PA, de alarma por voz, donde aquí son más sencillos las mediciones, son igual a 7 octavas, pero solamente son dos frecuencias de modulación. Si entendí esta parte, es entonces con estas frecuencias
se busca, que es donde está principalmente el rango de la voz. el rango de voz, precisamente. Y entonces cada pedacito va a ser como en las graves, las medias graves, las agudas, etcétera, para poder hacer esa evaluación del índice de inteligibilidad. Exactamente, podemos ver la gráfica con donde tenemos las bandas de frecuencia con las frecuencias de modulación, ¿no? Ok. Que ya son algoritmos definidos para encontrar esos valores, ¿no? De acuerdo. Ok, tal vez podemos ser, los invito a que investiguen un poquito más, si alguien quiere ser más técnico, de Bien. ver cómo está el algoritmo, ¿no? Pero básicamente esto, o sea, el STI se puede predecir y se puede medir, Muy ¿ok? bien. Y pues, si lo predecimos es porque algo vamos a hacer para mejorarlo, ¿no? Sin duda. Y si lo medimos es porque algo hicimos para mejorarlo también, Que es Ok. el objetivo, ¿no? que es el objetivo, ¿no? Ok. Y como muchas veces siempre vemos que la gente quiere llegar con aparatos luego, primero hay que hacer cosas lógicas, sencillas, básicas, ¿no? Desde, por ejemplo, a ver, contrátate a alguien que hable bien, ¿no? Si Muy no bien. contratas a alguien que habla bien, o que tenga la dicción, No es la objetiva corrección, la medida, la medición. sí, o no va a ser objetivo el voceo, ¿no? Aunque tengamos un sistema perfecto. Sí. Vamos a ver cómo podemos corregir todas esas cosas, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre la inteligibilidad y la calidad del sonido, pero no están No es ligadas. lo mismo, ¿correcto? No es lo mismo, Ok. están ligadas, pero no porque aumentes una, la otra forzosamente aumenta. Ok. ¿Sí? O sea, pueden ser contrarias. ¿Quieres? A ver, platícanos un poco para... Por ejemplo, ahorita les voy a decir, por ejemplo, un sistema que puede no ser de rango completo, o sea, podemos no tener graves o no tener medios y ser inteligible. Entonces ya uno decimos a lo que estamos acostumbrados para sistemas de sonido, que no es un sistema de calidad, porque no tiene subwoofer, no tiene graves, y a lo mejor no tiene super tweeter o super agudos. La calidad Ajá. no es la mejor, pero sin embargo, si tiene ese rango medio y ciertas características más, Ok. tiene alta inteligibilidad. Eso significa, por ejemplo, si yo voy a enfocarme en el rango de la voz, en la inteligibilidad, también tengo que tener el criterio de decir, esto no lo necesito, porque aquí es donde la voz o donde la inteligibilidad es crítica. Correcto, Ok, correcto, dependiendo, ¿no? En qué lugar. de acuerdo. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos con Por más favor. detalle. Hay otros lugares donde va más de la mano la inteligibilidad con la calidad del sonido. Y ahorita vamos a ver, Ok, por igual favor. quieren ir pensando en algo o ahorita lo vemos, ¿no? Vamos a ver ahí, dijimos de 0 a 1, ¿no? Ajá, Entonces, ¿cómo lo clasificamos? ¿Qué es bueno y qué no es bueno? Si vemos la gráfica siguiente, ajá, podemos ver que básicamente nos movemos, bueno, desde 0 a 1 como mencionábamos, pero básicamente de punto 36 a punto 76. ok. De punto 76 hacia arriba es como que el A plus, A más, ¿no? Jamás. A más. Vamos a ver en la parte buena que es A, B, C y D. Ujú. Es la región de inteligibilidad adecuada entre punto 62 y punto 76. Entre H y E de punto 44 a punto 60 es una inteligibilidad justa. Ok. Y ya viene ¿Justa siendo significa lo mínimo necesario? adecuada, Ok. adecuada para ciertas cosas, ¿no? Y los valores J, las letras J y, como ven, tenemos de la A hacia abajo, Ajá. el abecedario, ya es una inteligibilidad pobre, Ok. que en algunos casos muy específicos, en ambientes muy difíciles, que ya están hechos, Ujú. no puedes pedir más y lograr ese valor ya sería suficiente. De acuerdo. muy Porque bien. hay cosas que no puedes cambiar, ¿no? O sea, si está, te digo, un lugar acústicamente muy difícil, no puedes cambiar la acústica del Tendrías cuarto, que ¿no? poner, Puedes hacer mejorarla un tratamientos y poquito, puedes hacer cuestiones. tratamiento, ya ves. Pero ir eso con chocaría con la tratamiento. estética o con la Chocará con la arquitectura del estética lugar y o eso con el no dinero, no es con el factible monto, no es muchas factible. económicamente Exacto, también, ¿no es económicamente, cierto? ¿no? Los tratamientos acústicos cuestan mucho, Claro. ¿no? Claro. Entonces hay veces que encontramos Por con eso ¿no? entiendo bien. Eso es lo que hay y está bien, es aceptable. Hay edificios por unas catedrales o estaciones como la Estación Central de Nueva York, tal vez, Ok. que ya es un edificio grande, hecho hace mucho tiempo, de mármol, superficies reflejantes, no le vas a acabar poniendo recubrimiento. Tienes que vivir con eso y ponerle un sistema
que sea lo suficientemente adecuado para lograr una inteligibilidad mínima. Eso está padre, eso me gustó. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en lo que son los valores A, B, C, la región buena, Ujú. se debería de especificar este STI para teatros, para auditorios donde haya voz de conferencia, parlamentos o cortes. Aquí debe haber buena inteligibilidad. Por ejemplo, en un teatro tú vas a ver una obra y tienes que entender lo que se dice, ¿no? Aunque lo canten o lo hablen a veces, pero si no lo entiendes ya no sabes de qué se trata la obra, ¿no? Pues y este lugar tiene que tener una buena calidad, normalmente tiene subwoofers, no muchos, pero sí subwoofer, tiene un rango completo, tiene alta calidad, pero tiene que tener buena inteligibilidad también. Ok. Aquí van más de la mano, como decíamos. Correcto. Ujú. Y aquí son mensajes complejos, puede ser una obra, una ópera, o algo más moderno, con palabras que pueden ser no tan familiares, como en una corte, o ciertos términos, ciertos tecnicismos, o ciertas palabras de la obra, ¿no? Que no son conocidas por todo el mundo. Es cierto. ¿Ok? Ahí necesitas lo mejor de la inteligibilidad que tengas, ¿no? Entre punto 66 y punto 74. Si seguimos con la siguiente, el valor D, está más o menos catalogado de esta forma. Este valor de punto 62 se especifica normalmente, o es lo que se requiere para salones de clases, para auditorios de conferencias y salas de concierto. Ok. ¿Okay? Aquí la inteligibilidad, debe ser buena. También son mensajes complejos, pero son palabras más familiares, ¿no? Más comunes, que manejamos más normalmente, ¿no? Como ves, los requerimientos van siendo menores de acuerdo a la complejidad del lugar De y a acuerdo. las necesidades. ¿Ok? El valor E de STI se aplica para iglesias modernas y para salas de concierto, o para lugares donde tenemos sistemas de PA, de voceo o de sonido de alta calidad. ¿Ok? Ok. Son mensajes complejos con un contenido que es también familiar, ¿no? En estos lugares puedes encontrar la gente que va a la iglesia católica, normalmente se conocen las frases, las palabras y todo eso, ¿no? En una sala de conciertos también son palabras familiares, o tal vez si es una sala de conciertos clásico, pues sí es la música, ¿no? Los instrumentos. Pero en estos lugares ya dependes también de la calidad del sistema de refuerzo. O sea, ya es una mezcla de la parte acústica con una buena calidad de refuerzo. En todos estos lugares es la mezcla de todo, ¿no? Ok. Del origen. De acuerdo. Entonces no se nos olvide que siempre es la mezcla de todo, está todo con la mezcla pensando en un buen sistema de refuerzo. Ajá, en un buen sistema de refuerzo, y depende que tan bueno. Por ejemplo, para un túnel no necesitas un sistema de rango completo, necesitas una trompeta de rango medio. Ok. Aquí para un sistema, por ejemplo, de conciertos, debe ser de buena calidad, o para una iglesia, como decíamos, con un buen sistema. Pero nuevamente en estos lugares sería también muy difícil tener un STI muy grande. Por ejemplo, una iglesia que es reverberante, no puedes pedir un STI tan alto. Es cierto. Como una sala preparada para clases o para un parlamento. ¿Okay? Y en sala de conciertos también es un lugar donde donde la acústica está hecha para reforzar incluso los instrumentos y la voz. Exacto. Ya influyen otras características importantes, ¿no? No es una reverberación simple. Ya hay ciertas reflexiones especiales. Siguiendo con el índice de STI, punto 54, que ya estamos en la región de justo, que sea adecuado. Esto está especificado, o se espera tener, para catedrales, que son iglesias grandes, oficinas de edificios públicos donde hay ruidos, son normalmente grandes también, Sí. Shopping malls o plazas comerciales también, y sistemas de alarma por voz. Poco a poco hay más conciencia, ¿no? Hay más conciencia de necesidad estos y hay más sistemas de alarma instalados por voz, que se debe de, pues por lo menos escuchar, ¿no? Como dicen los temblores, pues no sonó ni aquí. Dicen, en mi colonia por lo menos sonó. No primero sé que se escuche y ya después, si se puede entender bien, pero al menos que se escuche. Así es, al menos que se escuche, ¿no? Es como estamos ahorita con nuestros sistemas, ¿no? Correcto. Pero necesitamos ir a más. Correcto. A lo mejor, ¿no? Necesitamos tener un sistema de suficiente calidad sonora. Okay. Y aquí hay mensajes mejor complejos de alarma o de instrucciones. ¿Okay? Y familiares, palabras familiares, ¿no? O conocidas. Con punto 5 de STI
Seguimos un paso más abajo también para oficinas, edificios de oficinas, plazas comerciales, sistemas de alarma, que es normalmente este valor de 0.5 para los sistemas de alarma es el óptimo. Ok. ¿No? 0.5 para cualquier sistema de alarma, ¿no? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Ok. Que normalmente, y aquí está el 0.5 mínimo tomando en cuenta que pueden ser ambientes complicados, ¿no? Tal vez un sistema de alarma en un parlamento pues va a tener un STI mucho más alto, pero el requerimiento para el sistema de alarmas es por lo menos 0.5. 0.5. ¿Okay? Lo mínimo es el 0.46, la letra H, es el valor mínimo para los sistemas de alarma. Aquí son mensajes simples, como fuego, salgan, sismo, Ok. ¿no? Mensajes más cortos que por lo menos se tienen que entender, Ok. o tal vez algún sonido que tiene que ser perfectamente definido, que indique cierta acción a seguir, Ok. ¿no? Y continuamos ya en la parte pobre, como decíamos, no podemos pedir de peras al olmo. Aquí como vemos, este valor de 0.42 ya está en la parte pobre, pero hay lugares tan complejos que es imposible pedir más. Entonces, y es para un lugar muy problemático acústicamente, por lo menos 0.42 de inteligibilidad, que corresponde al valor I, a mensajes simples, ¿no? Porque ahí te digo, quisiéramos más, pero la realidad es esa, la realidad no la podemos negar ni en lo acústico ni en la vida, ¿no? La realidad es como es y lo mejor que se puede hacer, ¿no? Y ya abajo J y O es no aceptable, ¿no? No aceptable. Para sistemas de sonido. Ok. Tal vez porque hay también otra, no lo mencioné, hay STI TEL, que es para otras aplicaciones, tal vez de radio, de comunicación y todo eso. El STI se aplica para todo lo que es comunicación, donde estamos incluidos el sonido, Ok. los sistemas de sonido. ¿Ok? No sé si hay alguna... ¿Qué pasa cuando llegas a un lugar que estás en este rango? ¿Buscas sí o sí hacer algún tratamiento o sí buscar un sistema que sea suficientemente capaz de estar arriba de eso y de poder convivir ahí? ¿O cuál sería el criterio? Pues podemos decir que casi para todo podría haber solución, pero qué tan viable es, ¿no? Ajá. Porque decíamos, en una iglesia, pues no le puedes poner un tratamiento, Ok, exacto. porque ya no es iglesia. En un lugar que pueda ser adecuado, le puedes poner tratamiento, pero cuesta $2 millones y no hay dinero, o no hay donde poner las bocinas. Entonces, al menos es generar la conciencia de que Generar la bueno, conciencia de que es lo que hay y de ahí tomar decisiones tanto como económicamente o como estéticamente se puede. exactamente, y que todo afecta, ¿no? Y saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? De acuerdo. Y tratar en lo que se puede de hacer labor con el arquitecto, ¿no? Sí, Que claro. cuando queremos estar en los proyectos desde el principio queremos estar, pues por ser los primeros para ganar, ¿no? Por un lado es eso, Para ¿no? especificar, pero también el asunto es para hacerlo bien. Para asesorar, ¿no? Para Porque asesorar sí hay unas tragedias en todas maravillosas que se dan porque piensan que la labor de venta es solamente pues, sacar la orden de compra y generar el cheque, pero si nos dan la oportunidad, participamos asesorando. Así Y es. son comentarios súper autorizados. Y nos Gente como José Luis que tiene una experiencia maravillosa en esto, pues caray, ¿no? Y Sí, nos va a hace llevar a falta. cosas buenas, ¿no? Especificamos, ganamos la venta y hicimos algo de calidad, Sí, cómo ¿no? no. Que eso mismo te va a recomendar, ¿no? Sí, muy Si cierto. nada más llegas y ves tus cositas, pues al rato te va a dar problemas a ti mismo y el resultado, como ves, depende de todo lo demás. Desde la persona, la parte acústica y nuestros sistemas de sonido, ¿no? Sí, claro. Muchas veces nosotros vemos del micrófono a la bocina. Hasta ahí soy responsable. Ya de Lo ahí demás, ya no pues me tristemente importa. ha dicho así, pero hay gente que se involucra más a fondo y qué bueno que ojalá permitieran esa asesoría, ¿no? Y muchas veces es por no estar conscientes, ¿no? Por no tener la información necesaria de cosas como estas Sí. que afectan y de todos los elementos que afectan y de muchas cosas que se pueden hacer de manera consciente, aunque ni siquiera llegáramos a medirlo, ¿no? Correcto. Pero Pero no saber hay que olvidar podemos que la mejorar. falta de conocimiento sobre de algo no te exime de la responsabilidad, así que, caray. Correcto. Ahora vamos a ver factores que influyen la inteligibilidad del habla. Ahí venimos y empezamos a platicar de lo que decíamos, ¿no? De entrada, ¿qué son los factores? Uno es la inteligibilidad de la señal original, La fuente del que habla. desde que se genera, ¿no? Desde el que habla y se transmite, digamos que es desde que habla y toda la parte eléctrica, Ok. ¿no? Después viene
la relación del sonido directo al sonido reverberante, que ahí ya estamos en el ambiente acústico, que como decimos, es lo que más influye. Y normalmente nosotros como gente de sonido llegamos ya al lugar, ya como está, no llegamos a primero ver que tenga tratamiento y que tenga la forma adecuada y todo eso, ¿no? Ya nos encontramos con esos problemas. Exacto. Pero otra vez, si estamos en proyectos, podemos trabajar con todas estas cosas. La relación señal-ruido. Ok. Esa es otra parte que está muy ligada al recinto y todo lo que se mueve alrededor de él, ¿no? Todo lo que genera ruido o interferencia. Después está el ancho de banda o la respuesta de frecuencia de toda la trayectoria de sonido. Desde el micrófono, la mezcladora, la bocina, XX. Y por último, el nivel de presión sonora y la distorsión. Que también tiene Que también un papel tiene primordial un papel en esto, importante, ¿no? Que Ok. vamos a ver enseguida, pues más adelante, la presión sonora, que normalmente siempre creemos que más presión sonora es mejor y más Súbele. inteligibilidad. Súbele. Y no siempre es así. Y en Ok. el caso de la inteligibilidad, es casi contrariamente, te puedo decir. Ahorita Ok, lo vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver primero lo que dijimos, la señal original, ¿no? ¿Con quién empieza? Como decíamos. Si es un voceo que lo hace una persona humana, empieza por las competencias que tenga esa persona humana para hablar. Si tiene una buena dicción, si está entrenado para hablar, cómo toma el micrófono. Bueno, el micrófono que le pongas, ¿no? Tiene que ser un micrófono Para adecuado. vos. A lo mejor si le pones un piezo eléctrico, pues va a ser muy medio y depende de la calidad del sistema que quieras tener. Muchas veces hemos visto, y generalmente en la industria del rock, cómo está el cantante agarrando el micrófono así, todo lo agarra con las dos manos, con una así. mano. Los Y raperos. los raperos o mucha gente que lo agarra así y está cambiando el patrón de directividad de captación del micrófono. Que dice, ay, estoy tapando. No, no estás tapando, estás haciendo que el micrófono Cambiando el patrón. capte de muchos lugares. Entonces, en el caso de un concierto, pues lo escuchamos como un pitido, Sí. ¿no? Y culpamos al ingeniero de sonido. Tal vez la única culpa del ingeniero de sonido es no decirle al cantante, Exacto. no hagas esto. Tal vez no te va a hacer caso, tal vez va a decir, Pero te lo yo dije. soy el patrón, yo lo que sea, pero es tu responsabilidad. Si es que la sabes, si no la sabes, bueno, ahorita ya lo sabes y Es tu responsabilidad saberlo y es tu responsabilidad decírselo. así es. Si no lo hace, bueno, pues, ¿qué puede hacer? Es la realidad, ¿no? Pero desde ahí viene también esa parte, porque a la hora que está alguien voceando, pues si estamos en un lugar, en un supermercado, por decirlo, hay un ambiente que todo se mete y se genera. Y bueno, también hay lugares donde no puedes pedir Claro. más, ¿no? Pero en un lugar controlado podrías tratar de poner ciertas barreras que limiten el ruido, las reflexiones y mejorar lo que capta el micrófono. Sí, ¿no? y un poco otra vez la asesoría, ¿no? Que el que va a hablar pues, lo agarre solamente de aquí, no lo Exactamente, cambie de ¿no? más, ¿no? El ruido de fondo, pues, tratar de eliminar el ruido de fondo si es que se puede, ¿ok? Y algunas de estos problemas con la señal original se pueden eliminar o reducir usando anuncios grabados. Ok. ¿no? Pero ahí otra vez tienes que tomar a alguien que hable bien, que tenga profesionalmente buena los dicción, que los grabe profesionalmente, que te entregue un material adecuado para que pueda ser reproducido. bien, Claro. ¿no? Entonces tomas a tu abuelita y que haga, o sea, pues no le va a entender nadie, ¿no? O gente que no está capacitada. O que si no grabaste en el lugar Si no indicado, grabaste en el lugar etcétera. indicado, lo que sea, ¿no? Con el rango adecuado, si tiene compresión o no. Todo influye, Todo. hasta lo que digas, bueno, ya no depende de una persona, siempre depende Siempre depende de una de persona. lo subjetivo y de lo técnico, ¿no? Correcto. Los dos. Y pues hay que grabarlo correctamente, ¿no? Y te digo, desde seleccionar a la persona, seleccionar el micrófono, todo el trabajo que sabemos que se debe de hacer. Y como sabemos, si entra basura a un sistema, pues sale basura. ¿no? Basura entra, basura Basura sale. entra, Esa es una basura regla sale, ¿no? universal. Y así es, no podemos, una vez que entra basura, Nada como que decir, hacer. nada que hacer. ¿Ok? Luego, el segundo punto que mencionamos, el sonido directo, la relación de sonido directo al sonido reflejado. El sonido directo, poniéndolo de una manera fácil, es ese sonido que sale de la bocina y llega directamente al escucha. A ti que estás ahí sentado en una sala de conciertos, en tu casa, llega directamente ahí. Hay otro sonido que también te llega que ya rebota en el piso, en el techo, en las paredes, en diferentes
lugares, ¿no? Y dependiendo de las características acústicas puede haber reflexiones tempranas, puede haber reverberación, puede haber incluso hasta eco, ¿no? Pues la relación entre el sonido directo con todo el demás sonido, la reverberación en este caso, es la relación que le llamamos de sonido directo a reverberación, y debemos de tratar que siempre esta relación sea buena, ¿no? Sea lo mejor posible siempre. Que sea buena es que llegue más el sonido directo que el Y digamos reflejado. que es suficiente, sí, que llegue más sonido directo que reverberante, o Ajá. por lo menos que el sonido directo sea suficiente Ajá, y con las características adecuadas ok. para que sea Esa me gustó. inteligible, ¿no? Porque muchas veces en un recinto tú podrías tener sin reverberación 100 decibeles y con reverberación 108, ¿no? Decir un número, Ajá. porque el campo se excita. persiste el campo y se aumenta, ¿ok? Entonces es tener el suficiente sonido directo para que pueda ser inteligible, ¿ok? Ok. Aquí en este caso, como mencionamos, el factor determinante es el cuarto, es el ambiente acústico, Ok. que otra vez decimos muchas veces, tanto en vivo, en eventos, como incluso en instalaciones, llegamos ya cuando el lugar está hecho, terminado, acabado y tratado acústicamente, ¿no? Ya nos enfrentamos a eso. Sí. Si estamos otra vez al inicio de un proyecto, es bueno Y asesoramos y sugerir, proponemos. tratar de hacerlo, ¿no? Y la acústica del lugar, ¿de qué depende? Del volumen, de la forma, del tiempo de reverberación y de los coeficientes de absorción de los materiales, o sea, de qué está hecho, ¿no? Pero eso otra vez nosotros casi siempre llegamos cuando ya está, ¿no? Pero bueno, Es lo que hay. hay que vivir y si se puede, meternos en ese campo, ¿no? O con como Claro. ingeniero acústico uno debería de estar ahí, ¿no? Eso es del afán de ir al origen del problema. Y al origen, sí, porque desde ahí viene. Y es mucho, o entrenar a los arquitectos, o que los arquitectos sepan y contraten a un ingeniero acústico para que los asesore, Por supuesto. ¿no? Eso debería ser Y como de ahí viene lo universal. demás. Ujú. Claro. Sabemos que aquí en el país, en Latinoamérica, normalmente no sucede. No sucede, por desgracia. Y hay muchas historias de un montón de recintos que se nota, que es evidente la falta de este personaje. Así es. Pero bueno, es otra vez tratar de hacer las cosas mejor con información y conciencia. Porque si no tenemos la información y la conciencia, pues tal vez podemos hacer algo bueno sin querer y algo malo sin querer también, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Esto afecta la Inteligibilidad. inteligibilidad, pero ¿qué podemos hacer para mejorarla? Ok. Para mejorar el sonido directo del reverberante. Uno sería cambiar los materiales acústicos del lugar, ¿no? O agregar material absorbente. Ok. Una. La más cara, tal vez la que debía haber sido al principio. Y normalmente si no fue al principio, es muy difícil de hacerlo. Al menos que tenga un impacto grande, ¿no? A veces acaban poniendo algunas cositas ahí que Eso ayudan es bien un poquito, difícil ¿no? que lo acepten, ¿estás de acuerdo? Es muy difícil que lo acepten, ¿no? Otra forma de reducir esto o de incrementar la señal directa al reverberante es usar altavoces directivos. Ok. Más directivos, que hay diferentes tipos y normalmente en nuestro mundo son sistemas lineales, ¿no? Ahora lo que más usamos, y ya no tienen que ser siempre articulados, pueden ser columnas, ya sea pasivas Ok. o columnas con cierta capacidad de directividad que se puede, le llaman steering o directividad controlada también. ¿Okay? Y la otra es acercarlas a los altavoces al escuche. Muy bien. Eso es muy valioso también. Al acercarlos, excitas menos el ambiente Ok. y tienes mayor inteligibilidad. Son ejemplos, ¿no? De lo que se puede hacer. No Sí. todos se pueden hacer. En cierto momento se puede una, otra u otra, ¿no? Depende de cuestiones técnicas, estéticas o de presupuesto. Ok. O de otras miles, ¿no? O de la esposa del dueño. Sí. Y otra que es muy importante. El mejor sistema de sonido, ¿sabes cuántas bocinas debe de tener? ¿Cuántas fuentes de Me lo sonido? imagino, pero por favor. Una. Lo mejor es que exista una sola bocina o una sola fuente puntual donde venga el sonido. Eso sería lo ideal. Tenemos que trabajar con varias, pues por cuestiones de presión sonora, de
de suma, de control, de muchas cosas, pero lo más efectivo sería tener una sola bocina, una sola fuente. Si algún proyecto lo podemos solucionar con una sola bocina, Sería lo ideal. sería lo ideal. Ok. No lo hacemos porque es difícil. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes tipos de altavoces, ¿no? Ok. Ok. Tenemos altavoces de techo, colgantes, de pared, point source, como les llamamos, o de fuente Bueno, puntual, puntual. que se hacen arreglos lineales. Ok. Y en muchos lugares acústicamente difíciles, lo que usamos, como decíamos, son sistemas lineales Ok. o columnas con diferentes Que las tecnologías, columnas son ¿no? una muy buena alternativa para estos lugares, como las iglesias que son altamente reverberantes o complicadas. Hay diferentes tipos de columnas, ¿no? Ok. Hay unas columnas, si se puede hacer el comercial, por ejemplo, favor, en la parte claro. de JBL tenemos sistemas lineales, ¿no? Ajá. Que normalmente se usan para lugares que requieren cierta potencia, tal vez Ajá. también para ciertas iglesias de cierto tamaño, para salas de concierto, donde todo sistema lineal te empaqueta el sonido en el eje vertical, ¿no? Te lo dirige. Ok. En el eje horizontal tiene una cobertura y Es muy depende definido en el horizontal y en el depende vertical. de la articulación, de la forma, Ajá. de la curva, o si es tipo J, si es recto, te va a empaquetar el sonido o te lo va a dirigir en el eje vertical. Ya. ¿Ok? Eso ayuda mucho Claro. a controlar esos efectos. Muchas veces no se ponen más bocinas o no se deberían de poner más bocinas por más nivel, sino por más control. Bien, Por muy más bien. control y control de frecuencias más bajas. De ¿Ok? acuerdo. No es nada más potencia, es control. De acuerdo. ¿Ok? Y como mencionabas tú bien las bocinas tipo de iglesia. Hay bocinas que son pasivas, igual JBL tiene unas ciertas tecnologías que sin ser activas, sin tener proceso, pueden dirigir el sonido en el eje vertical, cambiando la curvatura. ¿Mecánicamente? Eléctricamente. La bocina tú la vas a ver totalmente vertical, Ajá. ni siquiera la tienes que angular. Y son A parecidas. través del procesamiento se ajusta. Sí, Ok. pero de procesamiento pasivo, ¿eh? No, ¿En serio? Sí, pasivo. Muy bien. Pasivo. Muy bien. En Harman, en JBL tenemos este tipo de sistemas que son para atender ciertos requerimientos con cierto presupuesto que se pueden ver como columnas de iglesia, ¿no? Ok. Que normalmente son columnas que no tiran a largas distancias, que empaquetan el sonido, normalmente se ponen a la altura del oído, Ajá. ¿ok? Para que lleguen directamente al escucha, no exciten ni el techo ni el piso, ni creen más reverberación, Ok. y podemos cerrar o ampliar el ángulo sin tener que usar un sistema lineal. Tenemos también ciertas columnas de mayor envergadura que pueden incluso sustituir un sistema lineal, que no lo tienes que tener un sistema mini articulado, es una sola columna que por estos procesos pasivos podemos ajustar la directividad vertical, Qué maravilla. sin necesidad Qué bien. de usar un line array articulado. Claro. Que los line arrays, sus abuelitos son las columnas. Correcto. La teoría del line array viene de las columnas de iglesia como las conocemos, ¿no? Con Correcto. diferentes... Sí, esa es la principal con diferentes- referencia que tenemos de un line array, es de la Correcto, iglesia, ¿no? correcto. Y antes el sonido era muy dirigido. Ahora se puede articular, Ajá. ya sea de manera... Se puede cambiar el patrón de cobertura vertical, ya sea de manera articulada o de manera pasiva o electrónica. También tenemos unos sistemas que son altavoces activos ya con control digital, Ok. donde casi podemos hacer la forma del sonido como queramos. Dirigirla, hacer una dona, expandirlo, subirlo, cambiarlo. Tampoco es la panacea, porque depende de los lugares acústicos. Exacto, o sea, tampoco de es que dónde con lo eso vayas a pongas, de resolver dónde todo. lo pongas, cómo lo diseñas. No porque tengas la mejor bocina, el mejor lugar, todo va a ser perfecto. Ok. Son herramientas que tenemos que usar con conocimiento, ¿no? Sin duda, esa es la base, ¿eh? Qué es bueno la que lo base. mencionas, porque sin conocimiento entonces va a ser una tragedia. Y con presupuesto. Muy bien. No es muy técnico, pero es algo que Pero es una siempre está, realidad, ¿no? Es ¿no? una realidad. Es una ¿no? realidad. Entonces, por eso hay diferentes métodos para hacerlo. ¿Vamos bien? Vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Ok? Bueno, vamos a ver unos ejemplos aquí Por supuesto, por favor. En la gráfica aquí vemos un recinto de 10.000 metros cúbicos, es simplemente un rectángulo, Ajá. ¿ok? Con un tiempo de reverberación de 1.9 segundos. ¿Ok? Si lo podemos ver comparado aquí con una fuente puntual omnidireccional
o con una columna, por ejemplo, que mencionamos aquí, DS430. Ajá. El número 430 implica que es de 4 metros con 30 centímetros de alto, Ok. como decíamos con los temas lineales. Entre más largo es, tú puedes controlar mejor el patrón vertical, lo puedes hacer más cerrado y puedes controlar frecuencias más bajas. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que tiene un factor de directividad de 0, la fuente omnidireccional, y un factor de directividad de 13.5 decibeles la columna, que si vemos hace una dona, el sonido lo empaqueta en el eje vertical completamente, ¿okay? En el eje horizontal es amplio, pero aquí podemos ver en esta siguiente gráfica que aunque tenemos más sonido con la fuente puntual, mayor presión sonora de 91 decibeles contra 84, la relación de sonido directo al reverberante aquí está en Muy menos 15 interesante. y aquí está en menos 6, con menos nivel de presión sonora. Entonces, como dijimos, si la relación la relación de sonido directo a reverberante mejora el STI, con tener esto automáticamente vamos a tener un mejor STI. Menos presión sonora a la audiencia, que también tenemos que tomar en cuenta el daño auditivo, Sin duda, ¿no? ¿no? Que es algo que siempre queremos Que más típicamente sonido, no más se sonido, contempla y que no se cuida, contempla, pero que hay que cuidar hay que hacer nuestros conciencia en oídos, esa parte, porque nuestros sí, el oídos daño y los oídos de la gente, ¿no? es correcto, los dos. Correcto. Entonces, otra vez aquí un primer approach de que no todo el mayor sonido es mayor inteligibilidad. Qué bueno que lo mencionas y sí, claramente, no más es más. No siempre. Aquí hay otro ejemplo de un recinto también rectangular, pero una solución con altavoces distribuidos, ¿Ok? 32 altavoces de techo distribuidos, comparado con un altavoz también de S430, como dijimos, una columna. Ajá. Una columna. Aquí podemos ver que igualamos la presión sonora en ambas, de 73 decibeles con ponderación A. Y lo que podemos ver, que la relación de sonido directo reflejado con las altavoces de techo es de menos 10. Y en el caso con la bocina de S430 es de menos 7 decibeles. Estos son ejemplos simplemente para ver. Sí, sí, sí. En este caso no hay nada malo con usar bocinas de techo. En esta aplicación de estas condiciones que se metieron al programa, de ciertos materiales, esto es lo que funciona. Esa es la resultante. Y si a lo mejor dices, bueno, en este lugar no quiero ver ninguna cosa a media altura, pues no puedes poner una bocina de columna. Tienen que Tienes ser que de al techo, aunque tengas esta ventaja, ¿no? Pero ahí están las opciones que tenemos o que podemos encontrar, ¿no? Y aquí podemos ver en la gráfica los valores de STI, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que mientras con las bocinas de techo tenemos un valor de 0.4, Ok. estaba ya rayando en la parte media pobre, Ajá. con el altavoz de columna tenemos 0.50, 0.53, que ya nos salta a la parte adecuada. Muy ¿no? bien, ¿no? Muy Entonces ahí importante. ya cambió, probablemente el costo salga tal vez igual de precio. El altavoz es más caro que lo que cuesta cada altavoz, pero si tomamos en cuenta cada altavoz, el ponerlo, el cablearlo, todo eso puede ser que poner un solo altavoz sea más costo eficiente y te dé el resultado Claro, de y la inteligencia se la mejora, inteligencia se entonces, mejora el y objetivo entonces se cumple, todo el mundo gana, ¿no? por supuesto. ¿Ok? Depende del proyecto, ¿no? Exacto. Que esto también es muy importante, dependiendo del proyecto. Así es, dependiendo qué se busque, ¿no? Ujú. En la relación señal-ruido. Ok. También la relación señal-ruido es la señal, el sonido que buscamos es la señal, ¿ok? Lo que queremos escuchar. Y el ruido es todo lo que no quisiéramos Lo que está en escuchar. el ambiente, lo que está en el... El ambiente, el ruido de fondo, la persona que habla, la que grita, las mesas, los platos, todas estas, El avión que pasa, el tren, el etcétera. tren, todo lo que sea la señal que no queremos escuchar es ruido, ¿no? Ujú. Y obviamente aquí otra vez, entre mayor sea la relación señal a ruido, vamos a poder mejorar la inteligibilidad. ¿Ok? Como Mayor mencioné- señal, menor ruido. Exactamente. Ese sería el ideal. ¿Perdón? Es lo que buscamos. Mejor mayor Más señal y menor ruido, que ruido. esta diferencia sea más grande, ¿no? De acuerdo. ¿Ok? Tampoco podemos, no queremos irnos a una señal alta porque otra vez vamos a dañar la escucha y como mencionamos, entre mayor señal que lo vamos a ver, también baja la inteligibilidad, que Ok. mayor es el nivel. Es algo que lo menciono varias veces y lo vamos a ver en detalle más adelante. ¿Cuáles son las fuentes de ruido? Por ejemplo,
los aires acondicionados, ¿no? Sí. Generan cierto ruido. Sí. El ruido, como bien decías tú, que viene externo, un coche, un claxon, el tren, un avión que pasa, eso también se tuvo que haber premeditado desde el aislamiento del lugar, Por supuesto. pero lo más seguro es que nos lo aislaron, ¿no? Entonces vivimos con eso, ¿no? El ruido generado por los ocupantes, ¿ok? El ruido ambiente por los que, Sí, por los que están ahí, asistentes, los ¿ok? asistentes, ¿no? En el teatro igual alguien está pateando la silla, aunque es un lugar más tranquilo, ¿no? Haciendo, hablando, o en el restaurante, los cubiertos y todo esto, ¿no? Y algunos lugares de mucho nivel de ruido son las estaciones de trenes o estaciones de camiones, las terminales, los aeropuertos también, ¿no? Y túneles, que aquí en América cada vez más estamos haciendo túneles más largos, donde se necesitan sistemas de seguridad, ¿no? tanto de vigilancia como de voceo, ¿no? Claro. Para ciertas alarmas. Todavía no lo... Muchos vivimos túneles hay, completamente. muchos no tienen nada. Muchos no Entonces, tienen nada, ¿no? eso En tiene el su mundo, riesgo, ¿no? en el mundo están certificados, ¿no? Hay esas normas de seguridad que aquí no tenemos, pero poco a poco Hay que empezar a hay que empezar a ¿no? implementarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer también para mejorar la relación señal-ruido? Otra vez. Reducir los niveles de ruido. No siempre tenemos el control de eso. Por ejemplo, si tú llegas a un lugar y ya sabes que compraron un aire acondicionado que es ruidoso, ¿cómo le haces? Podrías poner trampas acústicas. Implica ahí también un diseño, meterte a las tuberías, que ya es un costo, ¿no? Y no siempre se quiere hacer. Si estás desde el principio en el diseño, puedes sugerirle al arquitecto, al dueño, comprar ventiladores no tan ruidosos o el aire acondicionado de menor nivel de ruido, ¿no? O poner trampas acústicas desde un principio, considerado en el presupuesto. No siempre es así. No siempre es así. Incrementar el DSPL, el nivel de DSPL de presión sonora, sí es adecuado, pero en ciertas bandas, o sea, con cierta ecualización, no todo, no nada más hablar de súbele a todo. Ok. Ajá, en el caso de STI, de mejorar la inteligibilidad, es más selectivo, más un trabajo de ecualización para compensar el espectro de ruido, ¿no? Depende de donde haya ruido, es donde podemos ver que la es un necesidad de análisis compensar. para ubicar bien dónde sí no, tú súbele a todo, ¿no? Y también aquí es acercar los altavoces al escucha, ¿no? Si tú las acercas, va a tener mucho más nivel de presión sonora que el ruido, ¿no? De acuerdo, muy bien. Digo, parece algo muy sencillo, pero sí es hay muy que sencillo, tomar en pero cuenta y todo hay que eso, implementarlo. y por eso, por ejemplo, las bocinas colgantes, ¿no? Las grandes. Aparte que es porque se vean bonitas, por una decoración, Sí, es pero las porque si acercas, tú ¿no? tienes, exactamente, las acercas lo más que puedas al escucha. Como tú tienes un plafón, la bocina tiene que ir a fuerza ahí. Y hay diferentes tipos de altavoces para diferentes alturas. Ajá. Pero con las pendant, tú puedes realmente acercar la bocina, aparte que se ve bonito, pues para incrementar la relación señal-ruido, para bajar la reverberación. Okay. Todo tiene un Una uso, una relación, estética, ¿no? O sea, por eso hay tantos tipos de altavoces, ¿no? No es que uno quiera vender de más, ¿no? Pues no, desgraciado, afortunadamente así es, ¿no? Es correcto. Y a veces en realidad se vende de menos. Exacto, más bien. Ok, la otra parte que decíamos es tres partes. El ancho de banda del sistema, o la respuesta en frecuencia, el nivel de presión sonora y la distorsión. Obviamente, por todos motivos debemos de evitar que haya distorsión. Debemos tener sistemas que sean adecuados, salvo en el caso de altos niveles de presión sonora, como en niveles de fábricas o de túneles, que ahí sí muchas veces hay distorsión, porque ya el nivel de ruido es muy alto y hay que subirle mucho. Y el headroom que hay no es... Te lo acabaste, ¿no? Entonces te lo acabas, entonces tienes que estar ahí. Hay compromisos que hay que hacer, ¿no? Pero hay que mantener que no haya distorsión todo el tiempo. La presión sonora, perdón, la distorsión, que la respuesta en frecuencia de ancho de banda se mantenga, ¿no? ¿De qué sirve tener un sistema de rango completo de altavoces si la respuesta en frecuencia de la bocina, de algún proceso, o el ingeniero le quitó muchos graves y muchos agudos, ¿no? O sea, ya te lo comiste, ¿no? Correcto. O tener un micrófono que no tenga una captación amplia para la voz,
¿no? Y casi que la voz de un hombre se oiga como de mujer, ¿no? Todo puede pasar. Parece que no, No, sí, pero sí pasa. hay muchas Y historias, pasan ¿no? muchas más veces las que Y más como siempre imaginamos. dicen, una cadena se rompe por el eslabón más débil. Oh, ¿no? sí. Puedes tener lo mejor aquí, pero si no le inviertes o no lo seleccionaste bien este punto, eso es lo más que vas a tener. ¿Ok? Y por último, los niveles de presión sonora altos eh, reducen el STI A ver, por platica, un efecto de enmascaramiento del sistema auditivo, que es dependiente del nivel. Vamos a ver estas vamos a ver gráficas, esto. si me acompañas. Con todo gusto. Por ejemplo, sabemos que cuando estamos nosotros hablando, Ajá. normalmente hablamos un nivel de 65 decibeles, más o menos es el nivel estándar de una plática, ¿no? Y si vemos aquí la gráfica, por ejemplo, Ajá. si tomamos la banda de 250 Hz, Sí. vamos a ver si hay energía. Esa energía contamina en cierta medida a la banda de 500 Hz. De Hay acuerdo. un enmascaramiento. Estamos a 65, sí la contamina, pero si ves, hay todavía suficiente energía, suficiente señal en 500 Hz que nos ayuda a tener buena inteligibilidad. ¿Qué pasa si por gusto o porque tenemos mucho ruido necesitamos incrementar el nivel? Ajá. Por ejemplo, a 100 decibeles, arriba de 100 decibeles, vemos aquí cómo ya las frecuencias, el sonido en esa banda de 250 empieza a enmascarar la banda de 500 Hz. Okay. Entonces ya el mismo sonido que tú estás generando de todo el espectro enmascara. Entonces si tú nada más, como decíamos, si tú nada más dices súbele, pues va a estar subiendo todas las bandas y va a enmascarar. Entonces aquí lo que hay que hacer es tal vez subir el nivel tal vez de 500 Hz, si es algo que nos falte, ¿no? O Ajá. 1 kHz donde estemos trabajando. Pero aquí Claro. se ve que el nivel genérico Ajá. afecta el STI. Nosotros, o sea, así que nosotros mismos nos apuñalamos, ¿no? Nosotros Sí. mismos nos boicoteamos Nos matamos solos. al solamente subir de manera indiscriminada. Ok. Hay que tomar en cuenta esto y trabajar ahí la ecualización. Es lo que en te un decía. análisis Entonces de es espectro. como que sí súbele, pero entonces empieza el trabajo de, pues, el ajuste fino, ¿no? De Ajá. ahora quítale aquí, ahora Y quítale por acá, y ahora aquí otra quítale vez, por acá. esto STI es más medido, que es diferente al ajuste fino del gusto, Ok. que muchas veces puede ir acompañado, pero muchas veces es diferente. Sí. Ajá. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en un túnel, Ujú. lo que necesitaría hacer el ajuste fino para, aunque no haya graves ni agudos, pero las bandas medias, aunque suenen así como decimos, como trompeta, o como que suene como corneta, pero que se entienda. Que estén presentes porque eso es lo que va a hacer la inteligibilidad. Pero en un teatro tiene que ser buena inteligibilidad, pero con buen sonido. Sí, No claro. puede hacer que suene en trompeta en un teatro. No. Tienes que balancear. Ahí va más de la mano el ajuste fino de gusto y de percepción de nosotros como seres humanos, porque al final tenemos ciertas curvas, somos parecidos, pero cada quien tiene su propio gusto, que es el trabajo de los ingenieros de sonido, gente de sistemas que tienen un buen gusto para el oído, ¿no? Un buen gusto musical. Entonces ahí tienes que balancear más lo subjetivo, la calidad subjetiva, con la inteligibilidad, porque puedes oírse muy bonito, pero no entender lo que cantan, ¿no? Exacto. O entender lo que cantan, pero la música se oye fea. Lo cual también Pasa. tiene mucho cuidado que eso Hay no que suceda, tener mucho pues. cuidado, ¿no? Ok. Entonces, esto es bien importante, lo del nivel. Y vamos aquí a ver esta gráfica más que nos va a causar, creo que, un shock, A ver. ¿no? Si tenemos una bocina perfecta Ajá. en una cámara anecoica o en un lugar donde no haya reflexiones y que no haya ruido Ajá. de fondo, tenemos aquí esta gráfica. Si vemos en el eje vertical, tenemos el STI graficado desde .65 hasta 1. De .65 para abajo no lo tenemos graficado. Ok. ¿Te acuerdas que podemos llegar hasta .4? ¿no? Y en el eje horizontal tenemos el nivel de presión sonora. Podemos ver que en condiciones ideales, como ya dijimos, la bocina perfecta, la cámara anecoica perfecta, todo perfecto, no ruido, el orador perfecto o quien genera el sonido perfecto. Si tenemos hasta 85 decibeles, menos de 80, 85 decibeles, podríamos lograr una inteligibilidad perfecta. Pero en cuanto el nivel empieza a incrementarse,
empieza a bajar. La inteligibilidad empieza a bajar simplemente por el nivel. Entonces aquí vemos cuando si usamos 110 decibeles de presión sonora otra vez, por gusto o porque lo demanda el nivel de ruido. O por inconsciencia, ¿no? Por gusto, yo le llamo gusto para no Ok. encontrar otras cosas, pero por gusto, quiero más nivel, ¿no? Porque mi sistema sí truena, ¿no? Si estamos en 110 decibeles, ya la inteligibilidad con todo perfecto está de 0.7 hacia abajo. Por el fenómeno del enmascaramiento y todo esto que vimos. Entonces, si alguien te dice, mira, tengo un lugar donde tengo 100 decibeles de ruido ambiente, necesito un sistema que me dé 110 decibeles, lo cual está bien, pero quiero tener una inteligibilidad de 0.8, dices, no, mira, pues, si en condiciones perfectas, con 110 estamos en 0.7, eso no se puede hacer. Entonces, saber también nos da la idea de qué podemos lograr. Muchas veces pensamos que lo que te pide el cliente es realizable, y muchas veces no es. Entonces te pones a buscar y nada más pierdes tiempo. Y dinero, ¿no? Y dinero. Pues, si tu equipo te tiempo, pide más, dinero, que tiempo, no te dinero, está dando esfuerzo. lo que quieres, que no era lo adecuado. No, incluso antes de que tengas el equipo, ¿no? Claro. Que empiezas desde a antes. buscar una solución Sí, y no. sí, ¿no? estoy de acuerdo. Qué barbaridad. O sea, desde ahí como si fuera un subwoofer, ¿no? Y quiero un subwoofer que no se me mezcle para allá. Pues no se puede. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees que los No subwoofers son hay. bidireccionales? Ese no hay, así que... Ujú. Entonces, de ahí saber qué puede ser factible y qué no. Y esto es algo muy, muy raro para el sonido, ¿no? Que más te dé menos, que más sonido te dé menos, es algo Bueno, clave, ¿no? Sí, crea confusión, ¿no? Crea Porque confusión. típicamente estamos en súbele, compadre. No sé, súbele. Súbele, No, súbele. acá no, espérate, no le subas porque Ujú. va a ser menos inteligente. Ujú. Sí, ok. Y bueno, nos ha mostrado también, o ha mostrado la investigación, y que es algo lógico, cuando la persona que escucha no es nativa del idioma que está escuchando, necesita un STI mayor, Ok. necesita todavía mayor claridad. Y creo que a todos nos pasa, ¿no? A Cuando todos, a todos. estamos con alguien, hay que ponerle más Sí, claro. atención, aunque estemos aquí, si estamos en una Si conferencia, es del una Bronx, llamada. pues mayor, ¿no? Es de Bronx ¿Qué? mayor, ¿no? Necesitas tener una mayor inteligibilidad o habla más despacito, ¿no? Desde ahí. Sí. No todo depende del sistema. Oye, ¿puedes hablar más despacito? Sí. Desde ahí. Desde ahí Qué viene interesante, José Luis. claramente. No había pensado en todos los elementos que nos desglosas en esta narrativa de la inteligibilidad. Y es cierto, ¿no? Todos esos factores van directamente interrelacionados para lograr ese buen Sí. índice. Pues, como ingenieros, pues no nada más lo técnico. A ver, tú qué vas a hablar, mira, lo haces así, agárralo de tal forma, el micrófono, habla de tal forma, te sugiero esto, todas las consideraciones, porque al final lo escuchamos los humanos, lo generamos los humanos, ¿no? Y Bien. es esa parte siempre subjetiva y objetiva, ¿no? Ya para terminar, ¿Ok? de manera muy breve, pues el STI muy bonito Con un y todo software eso. de simulación, una predicción. Exactamente, lo puedes predecir, Ok. ¿ok? Hay con el IS, que es un sistema conocido, Odeon, CAD y Ok. otros sistemas. ¿JBL tiene alguno en particular? JBL tiene un sistema que se llama DDA, Ok. ¿ok? Ese es gratis. Ok. El DDA es como para diseñar dentro de un recinto. Son para recintos, normalmente Ok, son ok. para recintos. Y hay que identificar también o mencionar que hay dos tipos de predicciones, que se llama método estadístico y métodos de ray tracing. Digo ray tracing porque normalmente, como decías tú, muchas veces dices cosas en español y ya no se entienden, ¿no? Sí. El trazado de rayos normalmente es ray tracing. Ajá. Normalmente se usan, el DDA es a base de, el DDA y otros sistemas, y el DDA es gratis, Ujú. es a base del método estadístico. Ok. Para situaciones muy complejas como lo que mencionábamos, como salas de concierto, donde el campo no es reverberante simplemente, sino que en salas de conciertos normalmente tú ves que tienen techos de cierta forma, paredes de cierta forma, para distribuir, que fueron para crear, diseñados, o que acústicamente hubo una para crear preparación, ¿no? ciertas reflexiones y ciertos reforzamientos. Así es. Ahí que es más crítico, más complejo. Ok. Ahí requieres del uso de programas que tengan ray tracing, Ok. como el IS y Odeon, pero ya son programas que
que cuestan más, ¿no? Ajá. Hay también otros programas que cuestan y de todos modos tienen el método de Ray Tracing, Ok, pero en general hay Ray Tracing y hay de manera estadística, de acuerdo. ¿ok? Que puedes predecirlos. Y obviamente hay que considerar siempre los Materiales. factores externos, ¿no? Digo, en los programas de modelaje son tan buenos como la información que le pongas. Puedes tener el mejor programa, pero te tienes que decir el espectro del ruido que tiene, los materiales de los coeficientes de absorción De los de materiales. todos los materiales, que si le estás poniendo una cobertura de Nequén, a lo mejor el de Nequén no está clasificado y no tienes el coeficiente, entonces ¿cómo lo simulas? ¿No? Desde ahí viene Sí, desde ahí viene el problema, ¿no? te vas a resolver. De tener esos materiales, pero bueno, Qué interesante, ¿eh? Qué bien. dependiendo obviamente del lugar Ajá. y de los requerimientos, es los valores de STI que normalmente se especifican, ¿no? Muy bien. Y también que los especifique, pues debería tener conocimientos No. de qué se requiere, ¿no? Porque Para muchas veces empezar. también en las especificaciones vienen cosas que no son lógicas, ¿no? Entonces, toda esta predicción se debe calcular con el ruido de fondo que hay, al igual que la medición, ¿no? Ok. Y si podemos ver esta gráfica también, donde mencionábamos, en la predicción por medio de estadístico o de ray tracing, cuando tenemos un campo difuso, un campo reverberante difuso, que si lo vemos aquí está entre los 60 y 80 milisegundos, y las reflexiones no son tan fuertes o no hay tantas como una sala de conciertos, como mencionó, se puede usar un sistema estadístico de medición, o de predicción, perdón, de predicción. Cuando es más complejo, siempre se debe de usar un método de ray tracing. El ray tracing. ¿Ok? Básicamente. Y a la hora de medir, pues también hay aparatos de mano que Ajá. pueden medir el STI. Tienen, por ejemplo, una cajita que se llama talk box, una cajita parlante que habla, Ok. que la puedes poner la bocinita al micrófono o lo puedes inyectar directamente de manera eléctrica a la señal, y un equipo de mano que mide, ¿no? Como si fuera un sonómetro, pero que te mide el STI. Y hay Ok. también aparatos basados en computadora Ok. para hacer estas mediciones, ¿no? Entonces, pues básicamente creo que Es acabamos un con tema todo. muy amplio, José Luis, un tema que requiere bastante profundización de manera específica en diferentes etapas, prácticamente en todas las etapas que nos platicas. Creo que de esta manera se cumple muy claramente el objetivo de buscar que tomemos el control audiovisual con estas pláticas donde nos ilustran las diferentes problemáticas, desde situaciones eléctricas, las acústicas, etcétera. Te quisiera preguntar, te quisiera solicitar que nos dieras algún... Esta pregunta debería ser para todos, porque yo creo que en varios aspectos como este estamos como en pañales, o no es que estemos en pañales, pero no se implementan. Pero de manera categórica y concreta, ¿cuál sería la mejor recomendación que tú le pudieras hacer? Ya sea para las nuevas generaciones o para las personas. Verlo de dos formas. Por un lado son los que van a trabajar a un recinto X y ya tiene ciertas características. Y por otro lado va a ser, oigan, pues es que más bien la recomendación para ellos es que pues, trabajen con lo que hay y que optimicen su sistema y lo que sea. Y más bien me debo de enfocar en la etapa de la concepción del lugar, de la acústica y demás. ¿Dónde consideras que debe haber más trabajo? Enfocándote a la gente que está en la parte de construcción, de desarrollo del proyecto. Es que eso es lo que creo que está difícil de esta pregunta que te hago, porque no creo que sea, vamos a pensarlo, deberíamos ir con los arquitectos, ¿no? Oigan, no se les olvide que acústicamente hay que preparar y demás. No, después con los que hacen la integración de sistemas. Oigan, no se les olvide considerar esto, esto y esto. O la otra es, a los que van a sonorizar en un recinto que ya está dado. Oigan, no se les olvide esto y esto. Son como muchos aspectos a contemplar. Simplemente para no perder la inteligibilidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, en primera, cada uno tiene su ambiente de trabajo. Okay. A cada quien le pagan por realizar diferentes cosas, ¿no? Digo, muy extremoso la parte de un ingeniero acústico, pues por la parte acústica, a un ingeniero de sonido porque suene bonito, ¿no?
Y ahí lo que mencionábamos, la calidad del sonido no forzosamente va con la inteligibilidad, con el STI per se, ¿no? Ujú. Aunque el ingeniero de sonido tiene claro también que debe ser entendible, ¿no? Suficientemente entendible, pero está principalmente enfocado a la calidad. Yo como recomendación general a todos es que, bueno, en primera les guste lo que hacen, ¿no? Ok, Les apasiona. Con el apasionamiento les va a dar por captar todo, ¿no? No a fuerza lo tienen que estudiar de libros, ¿no? ok. Pueden escuchar de gente, tomarlo de algo que vivieron en un momento de la parte empírica, práctica, pero también que no se lo crean todo, ¿no? No porque alguien te dice, incluso lo que mencioné aquí, que yo también lo aprendí, Ok, ¿no? Y mucha gente, incluso en desarrollo personal, dice, nada te creas de lo que te dicen. ok. Todo, Todo está en los libros, velo, ¿no? puede ser en los libros, no, pero tómalo, estúdialo. Primero, consciente. No te lo creas. Evalúalo. Investiga y aplícalo. Ok. Cuando tú lo veas aplicable, ya es 100% verdadero y tú lo puedes pasar. Esta me gustó, esta tiene sentido. Entonces creo que Sí, porque era muy difícil, ¿no? El tema de la inteligibilidad en todos los aspectos, las disciplinas, especialidades que involucra, pues estaba sí, difícil. y aplica no solo para STI, sino Claro. para todo, ¿no? Que hay Ahora, que, le comentaba a Frisia que estábamos hablando un poquito del desarrollo personal y todo esto, que muchas veces no es que uno sea, que no sepa las cosas, que no sepa hacer, es que es ignorante de sabiduría, de cómo hacerlo, ¿ok? Que es ignorante de sabiduría, entonces poder entender las cosas y desarrollarlas. ahí es donde viene un tema muy específico que es la educación, ¿no? La educación, sí, Como o sea, una situación personal hacia el... exactamente, y de ahí viene que es educarte. Educarte en la vida, educarte académicamente, espiritualmente, creo que tiene que haber educación en todas partes y llevarlo a cabo, ¿no? Pues creo que eso sería la recomendación de todo, ¿no? La educación. Puedes tener educación empírica, práctica y espiritual, pero te falta la técnica, ¿no? Para eso está Ajá. control, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si tienes también si alguien que ha estado en los libros siempre y no tiene práctica, Sí, pues tampoco sabe dónde empieza lo real y dónde acaba la teoría y dónde empieza lo real, ¿no? es cierto, muy cierto. Exactamente, ¿no? Y también una parte importante es pues, acérquense con los especialistas, ¿no? Aquí hay gente que tiene un montón de cosas, un montón de horas de vuelo, de buenas experiencias, incluso de malas, y que pues obviamente con esta cercanía se puede ir puliendo que el conocimiento. Sí, y como ves, digo, a mí me gusta todo esto, yo estoy más en ventas, no estoy en la parte técnica, pero Pero pues, son ventas técnicas, ¿no? son ventas que técnicas, siempre involucran me ha sí o sí gustado, esto, ¿no? mi carrera electrónica y comunicaciones, la acústica, la música, me ha gustado, ¿no? O sea, ¿Cómo no? y todo te va haciendo lo que eres. Sí, sin duda. Ujú. José Luis, ¿dónde te contactamos vía redes? Pues en Facebook, Muy como bien. José Luis Maya. Como José Luis Maya. Sí, no soy muy, ¿No eres un atleta no de soy muy redes? millennial, ¿no? Ok. O en mi correo, ¿no? Ok. Correo electrónico. ¿Tu correo electrónico? jose.maya@harman.com. Pues ya lo tienen, ¿eh? Ok. Es una recomendación auténtica que les hago de un personaje que sí o sí ha dedicado su vida y que la ha dedicado para bien, implementando y desarrollando desde, pues, las formas adecuadas de cómo llegar al mercado, siendo objetivo, siendo profesional y pues en una etapa muy importante donde ahora se está profesionalizando en otros ámbitos como el desarrollo humano y cosas que me encantó conocer, ¿eh? Sí, también todo eso. Y bueno, siempre he sido de audio, pero ahora también vendo equipos de control, de automatización, de iluminación, que todo eso hay que ir conociendo, ¿no? Y otra cosa, ser humilde en lo que no sabes. Híjole. Preguntar, ¿no? Porque eso es bien difícil que te preguntan, sí, yo lo sé, o ya haces cualquier barrabasada, o a Yo soy veces... José Luis, pregúntame. Pues Y sí, hay que y tener esa no humildad. sabes de todo, ¿no? Es muy difícil saber de todo. Pues ya lo ven. Esta es la realidad y esta es la propuesta del episodio de hoy de nuestro podcast para ayudarlos a tomar el control audiovisual. Muchas gracias, Tomen José el Luis. control. Gracias, Estuardo. Gracias a Gracias por todos. tu tiempo y compartir con nosotros este espacio. Gracias a todos, muy amables. Gracias a todos ustedes. Los esperamos en otro capítulo. Hasta la Saludos. próxima. Control Interactive University.